Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña Carolina Rodríguez, ella es médica oftalmóloga. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carola? Gracias por ayudarnos con este tema también, desde la prevención. Y en principio hablar cuáles son esas patologías más comunes de la vista. ¿Son patologías o enfermedades de la vista? Bien, nosotros tenemos algunas enfermedades sistémicas, ¿sí?, que nos terminan afectando la vista, ¿sí? Las enfermedades sistémicas que son más frecuentes y que nos terminan afectando los ojos son la diabetes, ¿sí?, que es una patología muy frecuente y tiene su afectación en el ojo, ¿sí?, en los diferentes segmentos del ojo, principalmente a nivel de la retina, ¿sí? Otra patología también muy frecuente es la hipertensión arterial, también... ¿Que genera problemas en la vista? También genera problemas a nivel visual, sobre todo también a nivel de la retina. Estas dos patologías que son muy comunes, tienen su afectación en los ojos y tenemos una forma también de ir previniendo que eso avance o que lleve a otras complicaciones y donde ya sea más complejo la resolución. O sea que nosotros esto lo podríamos prevenir con un examen oftalmológico, por ejemplo, ¿sí? Una persona que por ahí no usa anteojos o no tiene problema de vista, pero le detectan diabetes o inmediatamente tiene que ir tiene que ir a hacer el control oftalmológico. En realidad todas las personas, tengan o no tengan diabetes, tienen que tener un control oftalmológico anual, ¿sí? Eso seguro, a donde se hace el examen visual, se toma la presión ocular y se hace un examen de fondo de ojos, ¿sí? Y ahí vemos nosotros la retina y vemos el estado general, ¿sí?, cómo está. Ahora, si esa persona es recientemente diagnosticada de diabetes o de hipertensión arterial, con más razón tiene que consultar al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene su afectación en el ojo. Entonces, estos pacientes también se les va a tomar la visión para ver si la diabetes o la hipertensión ha bajado un poco la visión o no, se le va a tomar la presión ocular, se ve el segmento anterior del ojo y después hacemos el fondo de ojos. El fondo de ojos es un examen que se hace, en realidad antes se colocaba una gotita, ¿sí?, se dilataba las pupilas y con eso se veía el fondo de ojos. Ahora en la clínica, con la llegada del nuevo equipo, ya no hace falta la dilatación con la gotita. Esa sensación de que quedabas así con el ojo por muy dilatado. Claro, por suerte ya en la clínica hay un equipo nuevo que se llama Daytona, que lo que nos permite es un examen mucho más amplio del fondo de ojos, sin la necesidad de poner esa gotita. No quiere decir que nunca más vamos a volver a usar la gotita, sino quiere decir que es una forma más rápida de screening, ¿me entendés?, que nos va a servir a nosotros los oftalmólogos para detectar en forma precoz, en un control normal, si hay alguna patología en la retina o cómo está el estado de la retina en aquellos pacientes diabéticos o en aquellos pacientes que son hipertensos. Entonces es mucho más sencillo, se lo hacen, no sé, 3 minutos. Carolina, hablaste esto de que hay que hacerse los controles. ¿Estamos acostumbrados? Porque decimos, el control clínico está como ya estipulado y lo tenemos incorporado, en las mujeres el control ginecológico, pero al oftalmólogo, ¿todavía nos cuesta? Y cuesta. ¿Incorporar ese chequeo anual? Cuesta, hay veces que cuesta. Yo creo que los pacientes en su mayoría llegan por alguna dolencia y pocos llegan por control. Lo ideal sería que lleguen por control. Pero en general a partir de los 40, por ejemplo, la consulta frecuente es el tema de la presbicia, que empieza a fallar, digamos, la visión de cerca. Entonces por ahí eso te motiva a la consulta. Pero bueno, en ese momento de la consulta nosotros hacemos todo, ¿entendés? Se les toma la visión, se les toma la presión y después el fondo de ojos. También es re importante la toma de la presión ocular porque también se puede detectar una patología también frecuente como es el glaucoma, ¿me entendés? Es la presión ocular elevada, ¿sí?, y que te produce trastornos a nivel del nervio óptico, ¿sí? Y también es re importante poder detectarla. La única forma es tomándote la presión ocular en el consultorio. ¿Sí? Hablaste de esto de la presbicia. Cuando hacemos el control, ¿ahí que se modifican, se ponen, digo, anteojos ¿cómo es eso? ¿Cómo se Y nosotros se lo que hacemos es se toma primero la visión de lejos, ¿sí? Después a partir de cómo estás de lejos se hace la corrección de cerca. Y a partir de eso se te receta un lente. Por ahí muchas personas se llevan un anteojo o 2 anteojos, ¿sí? Depende de la necesidad que tenga en ese momento, ¿sí? Y en general los anteojos de presbicia hay como una mala costumbre de ir directamente a la farmacia y comprarse un
un X, un +2, un +2,50, un +1, o sea, entonces uno cuando hace eso sin saber es como que mal acostumbra al ojo a una determinada graduación que no es la correcta. Entonces, por ahí lo ideal siempre es consultar, ¿sí? Porque cada uno tiene una corrección que es necesaria. Hoy en día no es lo mismo una persona que está acostumbrada, qué sé yo, a trabajar con tablets o con celular, a una persona que está acostumbrada a trabajar con computadora, porque son diferentes las distancias, ¿sí? Entonces, la distancia a la cual uno está trabajando va a depender de la graduación del anteojo, ¿me entendés? O son diferentes. O una persona que cose no es lo mismo que una persona que trabaja con computadora. Las distancias son diferentes, entonces las necesidades también son diferentes. Y mencionaste lo de la tecnología. ¿Cómo influye eso a la hora de la utilización de anteojos? Me imagino, no sé, o para descansar la vista o porque se va perdiendo visión. ¿Cómo impacta? Un montón. Bueno, en el tema de los adultos funciona así, ¿sí? O sea, aparte de post-pandemia se ha utilizado muchísimo el tema de las computadoras, de las pantallas. Son muchas más horas las que uno puede permanecer frente a las pantallas, entonces aparece también el cansancio ocular, o por ahí los jóvenes que estudian mucho programación y demás están muchas horas también frente a las pantallas. Te digo más o menos las consultas más frecuentes. Sí, claro. Entonces, además de eso, del tema de un anteojo que se puede utilizar, también hay otras cosas, los ojos se resecan más también, entonces es otro padecimiento, que es la patología que todo el mundo conoce como ojo seco, ¿sí? Sí. Nosotros también en la clínica tenemos un departamento de superficie ocular, donde hay un equipo también muy interesante que te estudia la película lagrimal, entonces podemos dar exactamente con la parte de la película lagrimal que está fallando, sumamente importante, ¿sí? No es ir, y tampoco lo mismo que pasa con el anteojo, no es ir y comprar una gota. Entonces, claro, eso por ahí muchas veces como enmascar un cuadro, o por ahí te pasa un tiempito y después volvés a tener la misma molestia o peor, ¿sí? Entonces, siempre lo ideal es consultar, porque nosotros en la consulta lo podemos ver a eso y cualquier cosa lo derivamos al departamento de superficie ocular, si es algo un poco más complejo o que necesita más tratamiento. Pero siempre hay como una gota adecuada para cada paciente, no es lo mismo. Así tengan lo mismo, sí, porque cada organismo responde de una manera distinta o manifiesta de una manera distinta. No es lo mismo un ojo seco que es porque se evapora muy rápidamente la película lagrimal a otro paciente que en donde la película lagrimal se produce menos, o sea, son causas diferentes, las gotas o los tratamientos son diferentes. Entonces, es como que podemos ayudar al paciente desde diferentes lugares, ¿me entendés? Mejorando la superficie lagrimal, mejorando su visión, ¿sí? Entonces, eso hace que, qué sé yo, de las 8 horas que tiene que estar frente a las pantallas sean un poco más confortables, ¿me entendés? Claro. Y a su vez, ni hablar que se lleva un examen oftalmológico para ver que todo esté bien, a pesar de que, además de que esté más confortable, que esté todo normal. ¿Y hay tips, digo, cuando uno está mucho frente a la tecnología, no sé, levantarse y la atención llevarla para otro lado, no estar tantas horas seguidas? ¿Se pueden hacer esas pequeñas cosas? Sí, se puede. Sobre todo, yo he hablado también en algún momento en el tema de la pandemia, por el tema de los niños, ¿sí? Que están muchas horas frente a una tablet o algo de cerca. Siempre hay una costumbre de estar 20 minutos mirando de cerca y después levantar la mirada y tenerlo 20 minutos haciendo algo más de lejos, pero para que no enfoque tanto tiempo en una sola distancia, ¿sí? Eso sería ideal en los niños porque los niños se terminan miopizando. Y aquí, de ahí, la importancia del control oftalmológico en ellos también, ni hablar, ¿sí? Nosotros eso, bueno, la escuela, ¿cómo juegan eso? Porque se exige, ¿no?, el control oftalmológico. Igual los controles oftalmológicos se los hace cuando están recién nacidos, que se les hace un fondo de ojos, sobre todo, por ejemplo, si el niño es prematuro, sería ideal que tenga un fondo de ojos, siempre igual, más si es prematuro sería. Después, entre los 12 y los 36 meses también es importante. Y después llega el de los 3 y de los 5 años también, ¿sí? Ahí me estoy olvidando un control entre los 6 y los 12 meses también. O sea, sería recién nacido, 6 y 12 meses, después va entre los 2 y los 36 y después va entre los 3 y los 5 años. Mira. Después de los 5 años, una vez al año. El de los 3 y los 5 es el más importante porque ahí está el ingreso escolar. Claro. Ahí es cuando se dan cuenta si, por ejemplo, tiene alguna patología refractiva, si es hipermétrope, si es miope, si tiene astigmatismo. Entonces, ¿por qué es la importancia? Porque si ese niño nosotros no le damos la corrección cuando es chico,
cuando ese ojo se puede ambliopizar o se puede acostumbrar a una mala graduación y hacer que vea mal en un futuro, ¿me entendés? Sí. De esa es la importancia. Carolina, ¿y hay más casos de uso de anteojos o porque Sí. hay más controles también, más tempranos, ¿no? Sí. En mi época usar anteojos no era tan habitual. Sí, no, ahora hay mucho, pero yo creo que la pandemia nos ha dejado eso, muchas horas de pantalla, seguro, y los niños, el tema de la exigencia a nivel escolar, por lo menos es un buen screening. Yo sé que a todos los chicos, antes de que pasen a primer grado, se hacen un control. Pero sí, es importante el control oftalmológico. ¿Los chicos se acostumbran a usar? Sí, súper, súper. Aparte, los lentes hoy son diferentes a lo que eran cambiado antes. Muchísimo. Los niños tienen lentes flexibles, o los adultos mismos. Sí. Hay adultos que, qué sé yo, por ahí tienen una mínima graduación y les gusta. Entonces, como que no hay esa aprensión a usar un anteojo. Nada que ver. Sí, antes eran marco de carey o cosas muy pesadas. Ahora no, ahora son súper livianos. Incluso la gente que hace deporte también es sumamente importante. ¿Los puede seguir usando? Filtro UV, claro. Sobre todo, no sé, qué sé yo, personas que corren sería fundamental, ¿sí? Para proteger los ojos. Porque hay gente que corre muchas horas, entonces es re importante. Y salir al mediodía, por más que sea invierno y por más que esté medio nublado, lo mismo, hace falta un filtro UV para proteger los ojos, sumamente importante. Respecto al uso de lentes de contacto, ¿eso tiene que ver con cada paciente o en alguna patología se aconseja más o es independiente? Y el tema del lente de contacto tiene toda una enseñanza al paciente, por eso es importante el control en aquellos pacientes que ya son usuarios de lente de contacto o que por primera vez quieren usar un lente de contacto. Está bueno porque nosotros tenemos ciertos tips o ciertos consejos, ¿sí? Lavarse bien las manos antes de colocarse un lente de contacto, mantenerlo lubricado al ojo con el lente de contacto colocado, ¿sí? No es comprarse tampoco cualquier gotita, ¿sí? Es una gota específica para usar junto con el lente de contacto. Eso va a mantener lubricado el ojo junto con el lente. Y va a evitar que haya erosiones a nivel de la córnea y traer otros problemas como úlceras y demás. Todo tiene un cuidado. Sobre el lente de contacto no se puede usar más de 8 horas por día, ¿sí? No hay que dormir con un lente de contacto, no hay que hacer pileta con un lente de contacto. Tiene sus cuidados el lente de contacto y es re importante tenerlos, ¿sí? Porque se previenen muchos otros problemas más grandes. ¿Sí? ¿Cómo que, por ejemplo? Y en general la mayoría son infecciones. ¿Sí? Porque en general el paciente se deja estar con el lente de contacto y cree que es una basurita, una molestia, y consultan a los 2 o 3 días y le saca el lente de contacto y tiene una infección severa de la superficie del ojo, de la córnea, ¿sí? Un absceso, y la verdad que son mucho más complejos resolverlos. Entonces, el tema es, si te llega a molestar, inmediatamente consultá, porque mientras que más tiempo dejes, es peor, en realidad. Y tampoco lo ideal sería ir a la farmacia que te den una gotita porque pasa exactamente lo mismo. Te dejas estar sin consultar. No sabes el origen de esa molestia. No sabes. Capaz que el de la farmacia en su mejor predisposición te da una gotita que tiene un corticoide y no es lo que necesitas y empeora el cuadro. Puede pasar. Además, ante cambios... Nos ha pasado. Bueno, seguramente nos ha pasado un montón. Que han tenido casos, ¿no? Sí, un montón. Gente que se ha puesto anestesia en el ojo porque le molestaba. Y esa anestesia ha empeorado muchísimo un cuadro que podría haber sido solucionado mucho más fácilmente, ¿entendés? Con algún tratamiento a medida y de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en ese momento. Además, imagino que las lentes de contacto, antes de, no sé, ingresar a un lugar con mucha calefacción, ya hay un impacto. Totalmente. En verano con también el invierno, refrigeración, lo mismo, ¿no? Es todo un tema. El invierno por el uso de las calefacciones, se te resecan los ojos. Es muchísima la consulta por eso, muchísimo, porque se secan mucho más rápido. Y un ojo seco, que encima yo estoy usando un lente de contacto y no uso lágrima, es un problema. Es un cóctel explosivo. Exactamente. Carolina, ¿y hay patologías con predisposición genética o hereditarias? Sí. Digo, tengo padres o en la familia gente con... no sé, miopía, astigmatismo o cualquier otro inconveniente de la vista, ¿eso se hereda? Sí, en general la que te puedo decir que recién también algo hablamos es el tema de glaucoma,
Por ejemplo, si tenés un papá o una mamá con glaucoma, lo ideal sería poder controlarte la presión ocular y descartar, porque hay una parte de glaucoma que se hereda. Entonces, lo ideal es la consulta, ¿sí? Y la verdad que es tomarte la presión, no es para nada engorroso ni molesto. Ni molesto, claro. porque se te coloca apenas una gotita de anestesia y tomamos la presión y con eso más o menos tenemos una idea. Si tenés un pariente de primer grado, sería papá o mamá, con glaucoma, habría que hacer algunos estudios, ¿sí? Para quedarnos tranquilos y descartar la patología. ¿Con miopía, astigmatismo pasa lo mismo? ¿Puede haber una predisposición? Sí, lo ideal sería que lo podamos ver en consultorio. ¿Sí? No es lo mismo una miopía, hay diferentes grados de miopía, hay miopías degenerativas que son mucho más altas, ¿sí? Y que en ese caso sí es necesario controlar a toda la familia. Claro. ¿Sí? Pero bueno, eso depende del caso particular. Caso puntual. Exacto. Pero sí la importancia de llegar a la consulta, primero para el control anual, si se quiere incorporarlo, pero ante cualquier duda o malestar. Exacto, ¿no? Consultar, porque cuando se deja es un problema. Claro. Y en las personas por ahí más grandes que usaron anteojos toda la vida y dice, bueno, este mito que está no me va a avanzar más, o sea, veo hasta acá, no voy a perder más vista. No. ¿Eso sigue sucediendo? Entonces sí. digo, no se me controla y sigo usando el mismo aumento que hace, no sé, 20 años. Sí, pasa. Igual imagínate que la principal causa de ceguera que nosotros tenemos en el mundo es la catarata. Entonces, lo ideal, el control también a una determinada edad, es ir viendo cómo va cambiando tu cristalino, ¿sí? Entonces, cómo va cambiando la densidad de ese cristalino que tenemos nosotros hasta que se vuelve cataratoso. Hoy en día hay una tendencia a que los pacientes se operen un poco más jóvenes, pero porque tienen diferentes, ¿cómo te puedo decir?, requerimientos visuales, ¿me entendés? Por ahí hay gente que ya no quiere usar anteojos. Entonces ahí la cirugía del cristalino viene para solucionar ese inconveniente, esa necesidad que tiene el paciente. Pero sí, es necesario un control. Eso también lo vemos en el control oftalmológico que podés hacer anualmente. ¿La catarata tiene que ver con la edad? ¿Está relacionado con la edad? Sí, está totalmente relacionado con la edad. ¿Y a partir de qué edad se aconseja estar más atentos para esos controles? Y en realidad, para el tema de la catarata, tenés que estar, depende de los requerimientos, por eso te digo, depende de los requerimientos, porque hay una tendencia que hay pacientes más jóvenes que se operan de los cristalinos para no usar el anteojo. Pero sí, entre los 50 años ya tendrías que estar, 50, 60, ¿sí? El cristalino empieza a parecerse cataratoso. Hay otra patología también muy frecuente que te consultan, son las moscas volantes, ¿sí? Que ven pequeñas mosquitas que ven pasar. Bueno, eso también es una patología del vitrio, de la gelatina del ojo, que a medida que va pasando el tiempo va sufriendo una modificación. Eso se puede ver a través de un fondo de ojos, ¿sí? Que lo vemos, y en la clínica también tenemos otros equipos, el tema de una tomografía, ¿sí? A donde podemos ver cómo va evolucionando eso a través del tiempo. O sea, tener un control de eso es buenísimo. Es fundamental. Sí. Carolina, muchísimas gracias por ayudarnos con este tema. Por favor. Muchas gracias. Hablamos con la doctora Carolina Rodríguez, ella es médica oftalmóloga, hablando de las cuestiones de la visión, de la vista en realidad, y la importancia que desde que iniciamos la charla Carolina remarcó, los controles, acostumbrarnos a esto de los controles anuales y sobre todo si hay alguna patología, hacerlo también más seguido. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.